Se llama Se terminó la langosta. Quiero contarle, hace algunos meses, no hace días, hace algunos meses Dios me hablaba de este tema, pero en realidad no me daba la claridad para podérselo exponer, sino solo me comenzó a hablar acerca de la langosta. Por cierto, me dio un mensaje hace también algunos meses acerca de las plagas que invadieron Egipto, y no pude desarrollar el de la langosta porque no lo encontraba de acuerdo a lo que Él me quería revelar. Entonces hace días le dije: Señor, tú me vas a decir cuando voy a hablar de ese tema. Y esta semana precisamente estaba hablando con el hermano Frank, estábamos creo en un almuerzo, cuando me dijo: pastor, ¿y por qué no predica acerca de la langosta? Y le dije: Señor, ha llegado el tiempo entonces que yo hable de este tema. Y estudiando el tema, porque tuve que estudiar hasta la vida de la langosta, imagínense usted, y no es la langosta que a mí me gusta, sino es la otra langosta, la que es insecto, ¿vea? Esa sí se lo come. ¿Sabía usted que en la cultura mexicana se come ese? Pero cuando está todavía como el saltón, cuando está pequeñito, se lo comen y dicen que es bien bueno. Yo no tuve, sí tuve oportunidad de estar en México y me ofrecieron eso, y los famosos gusanos de los gays, que hasta se lo ponen vivo a uno, pero no tuve valor. Yo creo que en alguna de estas vamos a ir a México, como que se atrevan y vamos a comer eso. A mí yo creo que el hermano Juancho se apunta, me gusta un poquito el equipo mexicano. Bueno, gloria a Dios. Quiero hablarle un poco acerca entonces de la langosta. Quiero hablarle de los efectos de la langosta, y voy a tomar un pasaje bíblico que para mí fue bien paradójico. Para mí fue bastante difícil desarrollarlo, porque voy a hablar de Joel, del libro de Joel, y el libro de Joel es 100% escatológico. Entonces le decía yo al Señor: ¿por qué me das Joel si es 100% escatológico y la Biblia habla cualquier cantidad de veces acerca de la langosta? ¿Por qué no me das otro libro? Si este habla puramente de lo que le vino a Judá, y cómo tú lo vas a restaurar, y cómo vienes tú, o viene la venida de Cristo, valga la redundancia, y donde tú nos vas a salvar y nos vas a llevar contigo. Pero voy a tratar de desarrollarlo tal como Dios me lo dio, y espero que sea de bendición para nosotros. Las declaraciones o las desolaciones que estaban por venir al pueblo de Judá se habla en el libro de Joel, y dice que el Señor les advirtió y les dijo que lo que iba a venir a su casa, a su familia, a sus siembras, a sus finanzas y a sus almas. Pero también habla acerca del desarrollo de ese insecto, pero habla también del proceso en el cual pueden echar a la langosta. Les dice: mire, es inédito, es inevitable que ya la tengan encima la langosta. Y no les habla de la oruga, del saltón, del revoltón, que es el orden con que comienza Joel, pero les habla exactamente en el capítulo 2 de Joel, habla del ejército que invade todo el pueblo de Judá, del ejército de langostas que invade el pueblo de Judá y les quita absolutamente todo. La langosta tiene una característica especial, que se termina todo. Cuando comienza como una oruga, esta solo está pegada a la hoja, y cuando está pegada a la hoja no se mueve, solo come de la pura hoja. Eso simboliza aquellos tipos de faltas, de frialdad, tal vez no pecado, o tal vez algún tipo de pecado no frecuente, sino algún tipo de falta de oración, falta de arrepentimiento, falta de servicio, falta de acercamiento hacia el Señor, falta de intimidad, de presencia del Señor. Eso comienza a hacer la oruga, comienza a partir o a dividir esa hoja que da sombra, no da fruto. Esa hoja que da sombra a lo que nosotros estamos haciendo es invadida por la oruga, y comenzamos a perder la cobertura, la sombra, la fe, la convicción. Todo comenzamos a perderlo poco a poco, pero después nos damos cuenta que viene el saltón. Fíjense bien, el saltón es el pequeño saltamontes que usted ve, que yo le comentaba que se come en México. Ese pequeño saltón ya es un poco más dañino. Ese es el tipo de pecadito o de falta que ya se mueve de un lugar almático a otro. Ese ya se puede desplazar entre áreas de nuestra alma o áreas de nuestra vida.
Entonces ese que comenzó a invadir la hojita ya puede saltar al tallo, ya puede saltar al fruto, pero no se está en un solo lugar, sino se está moviendo. Y se lo voy a explicar después en el ámbito espiritual. Se lo estoy explicando primero en el ámbito almático, porque es el más práctico, pero luego se lo voy a explicar en el ámbito espiritual, que es increíble cómo va esto en el ámbito espiritual. Luego se convierte en el revoltón. El revoltón es aquel que no da paz. Por lo menos el saltón quedó en un lugar y ahí se puede estar un rato. El revoltón no, ese no da paz. Ese comienza hasta que llega a ser langosta. Cuando llega a ser langosta, fíjense bien que la langosta tiene una característica especial, que sola no es nada, necesita estar en multitudes. Ahora también le voy a explicar cómo la langosta, cómo nosotros permitimos que se pase también de revoltón, que se pase a ser langosta y que se multiplique, porque ella sola no puede hacer nada. Pero en multitudes, oiga bien, en plagas, tapan el sol. Una de las características que tiene cuando la plaga de langosta va pasando, tapan el sol y vuelven la ciudad o el pedazo de campo, lo vuelven oscuro. Fíjense bien, quiero que no se le vayan a olvidar estos detalles que estoy comenzando a decirle. Ahora acompáñenme a Joel, vamos a entrarle a Joel 1. ¿No tiene su Biblia? Joel 1:1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La palabra de Jehová que vino Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Por qué pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra? Sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león. Así asoló mi vid, mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová ofrenda y la libación. Los sacerdotes y ministros de Jehová están en duelo. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Hay cosas muy importantes que yo quiero decir. Si hablamos escatológicamente, Jehová estaba hablando muy probablemente de la invasión de los caldeos, que estaba representada por insectos. Ahora, fíjense bien en esto. La Biblia habla y dice, habla de los procesos hasta llegar a la langosta, que fue lo que ya le expliqué, pero también dice algo bien importante. Dice llorar borrachos, porque el vino que tomaban va a ser arrancado, porque ya no va a haber la vid de donde se saca el vino. Fíjense bien, el pueblo de Judá estaba pasando por un momento donde se había vuelto independiente a Jehová. El pueblo de Judá se había pasado por un momento que ya no quería servirle a Dios, que ya no quería buscarlo en intimidad, que ya no quería hacer su altar familiar, que ya no quería ir a la iglesia, que ya no quería estudiar la palabra, que ya no quería orar, que ya no quería ayunar, que ya no quería hacer nada. ¿Por qué? Porque había una estabilidad familiar y económica. Fíjense bien, había una estabilidad económica, una estabilidad con amigos, en el hogar, con los hijos, con la pareja, todos estaban estables.
Entonces llegaron a un punto donde dijeron: ¿para qué vamos a depender de Dios? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a ir tanto a la iglesia? ¿Para qué voy a leer tanto Biblia? ¿Para qué voy a ir y predicar en el nombre? Ese no es mi llamado, que lo haga el pastor, si para eso el Señor lo tiene. No, mire, ir y hablarle, no, mejor le llamo: mira, vení, fíjate que orar por mi compañero de trabajo, porque yo no le veo que, pues sí me dijo que orara por él, pero yo no, vea. O de repente estamos viendo una enfermedad y decimos: no vamos, y si le pongo las manos y se me pasa. Cualquier cosa le estaba pasando a Judá. Yo sé que esto jamás le ha pasado a usted, y gloria a Dios por eso, pero a Judá sí le estaba pasando. Entonces Dios hizo una sola cosa, oiga bien esto: los humilló. Y les dijo: ustedes que se creen tan fuertes, ustedes que se creen tan independientes, ustedes que se creen que ya no necesitan de mí, ustedes que ya no buscan el primer amor, ustedes que ya no buscan esa comunión conmigo, yo sigo esperándolos cada noche o cada mañana que hablen conmigo, que quieran escuchar mi voz, porque tengo algo que decirles. Pero ellos no, habían perdido y no les importaba ya eso. Entonces el Señor les dijo: ok, al que se humilla Dios lo exalta, pero también al que se exalta Dios lo humilla. Y les dijo: les voy a mandar una plaga que no es ni siquiera del tamaño de su mano algunas, y si no la puede crecer máximo del tamaño de su mano, pero esa plaga de pequeños insectos los va a llevar al punto que quiero llevarlo, que es la humillación. Entonces les mandó la pequeña plaga. Fíjense bien, Dios comenzó a mandarles orugas, comenzó a mandarles saltón, comenzó a mandarles revoltón, pero como no entendieron, les dijo: ahí van las langostas. ¿Qué quiero decirle esta mañana, hermano? Dios comienza advirtiendo con cosas pequeñas. Por ejemplo, vamos en la calle, sabemos que andamos mal con el Señor, y de aquello de la casualidad nos quitamos un accidente de tránsito. Nos logramos quitar ese carro, maniobrar, y cómo a saber, pero nos lo quitamos y el otro tipo se pasó el alto, se pasó el semáforo. Oiga bien esto: en ese momento es oruga. Nosotros decimos: pucha, que si puedo manejar, ¿verdad? Si yo no fuera tan bueno manejando, no sé qué hubiera sido de mí. O de repente algún problema en algún negocio, cuando vamos a hacer el negocio, y ya por aquello de ya no lo hicimos y nos dimos cuenta que era un mal negocio. Y así muchas cosas o decisiones que Dios comienza a enviar como advertencia a nuestras vidas. Y después de eso viene algo más fuerte, y tal vez golpeó una pequeña parte de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Golpeó una pequeña parte, y ese es el salto. Pero de repente comienzan a llegar uno y otro problema, y decimos: bueno, acabo de salir de este y ya tengo 2 más en cola, y ya resolví los otros 2 y tengo 5 más en cola, y ahora, y comenzamos a tomarlo del lado humano y a decir: no, yo lo voy a resolver, yo lo voy a hacer, ahora yo puedo con esto, ahora yo puedo con lo otro, y no sabemos que lo que estamos haciendo es un criadero de langostas. Entre más nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está advirtiendo algo, más grande se está haciendo la plaga de las langostas. Yo sé que Dios está hablando a su vida y a la mía esta mañana. Entonces, ¿de quién depende que se vuelvan langostas? De usted y de mí. Porque Dios siempre va a poner primero la oruga y va a decir: ok, hijo, esta área está fría, no me estás sirviendo, no estás haciendo esto, te dije que cumplieras con lo otro, entonces voy a mandar una oruga que comience a quitarte la sombra, lo confiado que estabas, la hoja, para que busques mi rostro y resuelvas esa área. Te voy a romper la hoja, voy a quitar esa costumbre, esa sombra, eso bien sentadito que estabas en la sombra diciendo: yo aquí estoy bien, si me siento bien, ¿y para qué voy a hacer otra cosa? El Señor dice: voy a mandar una oruga. No bastó, hijo, voy a mandar un saltón. No bastó, hijo, voy a mandar un revoltón. Así como fue con la plaga de Egipto, ¿se acuerdan? Fueron 10,
No bastó con la primera, manda la segunda, manda la tercera. A comparación que este tema es para que el pueblo, para que usted y yo seamos bendecidos. O sea, si Dios permite enviar un ejército de langostas, es para bendecirnos, así sea que perdamos lo que perdamos. El fin es ser bendecidos. Me llama la atención que habla de los borrachos y les dice: lloren borrachos. ¿Sabe por qué? Porque lo que los hacía sentir bien era el vino. Los que lo tenían mal acostumbrados era el vino. Así muchas veces nosotros nos hace sentir bien un triunfo humano o un buen ingreso económico o aparentemente un buen hogar, una buena vida. Lo primero que hace el Señor es decir: estás dependiendo de eso, ahora te voy a quitar el vino que te hacía dependiente, te voy a quitar aquello que te alejaba o que interrumpía tu relación conmigo. Les dice: lloren borrachos. Ahora, Dios a veces nos va a llevar a momentos duros para quitarnos todo aquello que interrumpe la comunión, la entrega. Y yo siempre he dicho esto: ¿cuándo funciona mejor un cristiano? Cuando está en problemas graves. Ayer hablábamos con alguien de este tema y hablábamos que hay mucha gente que de repente va a un evento eclesiástico, o hay gente que va cuando le parece bonito algo, de vez en cuando, pero cuando está en el valle de la sombra y de la muerte, va todos los días a buscar el rostro de Dios y a decir: sí, necesito de ti, Señor, sí, ayúdame, Señor, Padre, ahora yo siento que ya no puedo. Ahí es donde más buscamos al Señor. Entonces Dios permite quitarle al borracho su dependencia. Y no estoy hablando nada más un borracho del vino. Cualquier cosa que nos hace dependientes a Él, dependientes a esa misma cosa y no dependientes a Él, será quitado. Como fue quitado el vino del borracho. Y fíjese bien, la Biblia habla de esto. La Biblia habla de la langosta. Acompáñeme para que se lo explique mejor. Apocalipsis 9 del 1 al 5. Ahora le voy a comenzar a dar un poco al tema escatológico para que entendamos qué es en realidad la langosta o cómo se presenta. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis 9 del 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron ¿qué? Langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les mandó que no dañase la hierba del campo, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjese bien que este tema escatológico habla del tiempo de la tribulación. Y dice que, ojo, que cuando suene la quinta trompeta, las langostas saldrán ¿de dónde? Del abismo. Ahora, la interpretación bíblica, óigame bien esto, la interpretación bíblica, y vamos al mundo espiritual, salgámonos del mundo almático, vámonos para el mundo espiritual. ¿Las langostas qué son? Son demonios. ¿De dónde vienen las langostas? Del abismo. No dice que van a ser echadas al abismo, dice que vienen del abismo. Ay, pastor, pero ya se comenzó a poner a usted como película así de terror, y a mí esos temas pero si no le hablo el origen espiritual de la langosta, no vamos a poder saber cómo echarla de nuestra vida. La langosta entonces es un demonio. El origen es espiritual, pero no viene de Dios, sino viene de parte del otro. Fíjense bien lo que dice Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: volveré a la casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada para él. Entonces ya
va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Dice que el tiempo postrero es peor que el primero del hombre. Ojo, entonces estamos hablando de una multiplicación de demonios, de ataques. ¿Y qué características les dije que tiene la langosta? Que se multiplica, que ella sola no puede atacar ni hacer nada, sino tiene que venir multiplicada en legión, en ejército. Entonces, ¿cómo se multiplica la langosta? Cuando nosotros estamos en un área donde Dios ya habló que hay que cambiar y no la cambiamos, porque sale de repente, en un momento de una oración, en un arrepentimiento puede salir, pero si no hubo un arrepentimiento genuino, va a buscar de nuevo su casa, y si la encuentra barrida, arreglada y adornada con un rótulo enorme que diga: bienvenido pecado, bienvenida langosta, bienvenida legión, bienvenido ataque, entonces va a volver a morar y no viene solo. Por eso es que a veces cuando dejamos un pecado, cuando dejamos un área que está tibia y vuelve, es mucho más difícil sacarla de nuevo. Y decimos: pero antes yo podía dejar esto más fácil, antes yo tenía más poder de decisión sobre eso. Por supuesto, no estaba multiplicado como se ha multiplicado ahora. Entonces, el origen de la langosta es un origen demoníaco, es un origen de parte de Satanás, no es un origen del Señor. ¿Quién permite el ataque de la langosta? ¿Es Satanás o es el Señor? ¿Quién permite la quinta trompeta? Es el Señor. Es el Señor el que permite la quinta trompeta, no es Satanás. Porque dice la Biblia también que todo ha sido creado, hasta las huestes potestades y los demonios, para servicio del Señor. Ya voy a entrar, no me haga esa cara porque yo sé que ya me quiere bajar de aquí, pero yo quiero terminar este tema porque no va a terminar así como lo hemos comenzado. Entonces quiero decirle cómo evoluciona la langosta. Vamos a 4 puntos de evolución de la langosta. Primero es oruga, se lo voy a explicar ahora desde el punto de vista espiritual. Se lo expliqué desde el punto de vista almático, ahora desde el punto de vista espiritual. La oruga son principados. ¿Y qué es un principado? Un territorio dominado por Satanás, solamente es un territorio. Número 2, el saltón son potestades. Dice la Biblia en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra... Lean la Biblia. Entonces, los principados son territorios dominados por Satanás, las potestades son dominio. Perdón, el primero, principados son territorios dominados por Satanás. Las potestades son los que dominan esos territorios. Después, el revoltón son las huestes, es lo que tiene la lucha continua, los ataques espirituales, las tentaciones, porque son emisarios o ángeles caídos que están en una lucha continua en el ámbito espiritual con usted y conmigo. Todo lo que se llama pecado es dominado por el revoltón. Todo lo que se llama tentación, todo lo que se llama problema de rebeldía, de carácter, es dominado por el revoltón. Ahora, la langosta, esos sí son predadores. ¿Qué es la langosta? ¿Cómo saber si tenemos langostas en nuestra vida? Cuando ya no nos queda nada en algún área, dejamos que la langosta se comiera todo. Comencemos por lo más básico, el amor. ¿Cómo está el amor en nuestras vidas? ¿Cómo está el amor para con el Señor y para con el prójimo? Porque dice la Biblia en el Evangelio de Juan que si no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos en decir que amamos a Dios. Entonces, si no tenemos amor para con los demás, nosotros no podemos decir que amamos, y nosotros es una clara evidencia que la langosta invadió esa área de nuestra alma o de nuestro espíritu. Entonces la lucha no es contra carne ni sangre. Quiero decirle algo,
Cuando Joel habló estas cosas, estaba diciendo: el progreso de los demonios ha llegado a comerse absolutamente todo lo espiritual, lo almático y hasta lo financiero, porque entramos a un territorio del enemigo. ¿Por qué entonces se recomienda? Mire, no vaya a ese tipo de lugar, mire, no tenga ese tipo de amistades, mire, no hable ese tipo de temas, mire, trate de congregarse más. ¿Por qué? Porque esos son territorios que nosotros permitimos en nuestra vida. Después que comenzamos a enrolarnos en eso,